La idea es hacerlo práctico, como para que entendamos cuando hablamos de un determinado linfoma, de qué estamos hablando, eso cómo se produjo, y de pronto también que nos cambie un poquito el contexto de que no todos los pacientes que tienen una patología hematológica se van a morir. A veces uno encuentra que van a servicios de urgencias, médicos de atención primaria, y los pacientes dicen, no, es que yo tengo un linfoma, y por eso no les trabajan, no los pasan a unidades de cuidados intensivos. Las patologías hematológicas son otro espectro completamente diferente de las patologías oncológicas. Estas enfermedades tienen cura y hay tasas de curación tan altas hasta del 95%, dependiendo de la patología. Vamos a aprender un poquito de dónde salen como los nombres de los linfomas, y a la hora de uno enfrentarse como con un paciente, uno pueda decir, este paciente le va a ir bien independiente del tratamiento que le vayamos a poner. Entonces se definen los trastornos linfoproliferativos crónicos, como su nombre lo dice, vienen de los linfocitos, y todas son patologías hematológicas neoplásicas, o sea, todas son patologías hematológicas malignas, ¿no es cierto? Quiere decir que cuando estamos hablando de un linfoma, estamos hablando, por decirlo así, de un cáncer, de una patología hematológica maligna. Y se dividen de acuerdo al origen celular, a la evolución, al tratamiento y al pronóstico. Hemos escuchado mucho y hemos estudiado acerca del linfoma de Hodgkin. Esa palabra Hodgkin viene o se debe a un médico, Thomas Hodgkin, que en 1832 hizo la clasificación y dividió las patologías en linfoma Hodgkin y linfoma no Hodgkin. Linfoma Hodgkin se le debe el nombre a este médico, que fue el primero que describió un caso de un paciente, que vamos a ver un poquito de historia, y que con el pasar de los años le atribuyeron que cuando una célula específica estaba en los pacientes, ese paciente lo íbamos a llamar o lo íbamos a clasificar como linfoma de Hodgkin, y se llama linfoma no Hodgkin a todos los otros que no tienen esa célula específica de la cual vamos a hablar. Primero vamos a hablar entonces acerca de qué son los linfocitos B. Los linfocitos B son células que nos ayudan como contra las infecciones, sean bacterianas, sean virales, produciendo proteínas llamados anticuerpos. Están en contacto íntimo con los linfocitos T, que también envían como señalizaciones y pueden darse alteraciones tanto en el linfocito B como en el linfocito T. El linfocito T también tiene unas funciones específicas, también nos ayudan para infecciones virales, hongos, bacterias, están en íntimo contacto con los linfocitos B, y vamos a ver cuando se daña como la producción de todo lo que estos linfocitos hacen, es que se generan estas enfermedades hematológicas. Conocemos entonces también cuando hablamos, recordar que cuando hablamos del vaso, el vaso es un órgano que se encuentra en la parte posterior, en la parte inferior de las costillas, que lo que hace básicamente también es producir linfocitos, y por eso se considera un órgano linfoide secundario. También recordemos que otros órganos linfoides son las adenoides y las amígdalas. La médula ósea, hemos escuchado ese término también mucho. La médula ósea, por decirlo así, es la fábrica de la sangre. En la médula ósea están las células mamás, están las células madre, donde se empieza como a producir, por decirlo así, hijos, que son estos linfocitos, que cuando en esa evolución los linfocitos se dañan, es que empezamos a tener estas enfermedades. Ahorita lo vamos a ver en un esquema. Los síntomas de estas enfermedades linfoproliferativo crónico, cuando uno habla de linfoproliferativo, habla de una familia, ¿no es cierto? Linfo es que se dañó un linfocito, sea un linfocito B o T en el crecimiento. Los síntomas son inespecíficos, los pacientes pueden consultar por astenia, adinamia y una cosa que se llaman los síntomas B, que también hemos escuchado mucho. Cuando los pacientes tienen pérdida de peso mayor de 10 kilos,
fiebre mayor de 38 o mayor de 38,3 en algunas publicaciones y sudoración nocturna. Por eso estos 3 síntomas son muy importantes cuando abordamos un paciente que tiene síntomas inespecíficos siempre. Usted suda por la noche. La sudoración nocturna es que el paciente en la noche moje la ropa, o sea, no es como que, ay, es que me siento un poquito que sudé, no, que en realidad la camisa o la pijama esté mojada, que tenga pérdida de peso mayor de 10 kilos en los últimos 6 meses y que tenga temperatura sin causa clara mayor de 38, que fue la primera definición, o mayor de 38,3 en las definiciones posteriores. A estos 3 síntomas se le llaman síntomas B. Cuando el paciente tiene uno de esos 3 síntomas, ojo, puede tener una enfermedad hematológica maligna, llámese como se llame de acuerdo a las clasificaciones que vamos a hacer. También puede tener, dependiendo de donde se esté ubicando la enfermedad, síntomas respiratorios, tos, lo que les decía, debilidad, cansancio, o sea, astenia, dinamia, o pueden ellos mismos empezar a palparse adenopatías, aparición de ganglios en cualquier parte. Entonces, acá, para hacer énfasis, los linfomas sí son cánceres, que es esta palabra pues con la que nos entienden los pacientes. Los linfomas son patologías hematológicas malignas. Cuando uno habla de que algo es maligno es porque es un cáncer y el origen es en la diferenciación de estas células que son los linfocitos. El linfoma no Hodgkin es el más predominante y es un tipo de cáncer que cada vez lo vemos con mayor prevalencia. La incidencia de los linfomas aumenta más o menos al 3% anual y es una causa de morbimortalidad muy importante a nivel mundial. Vamos a ver entonces un poquito de historia para luego ir a mirar específicamente cuando uno le dicen, oiga, mire, es que tiene un linfoma tal, apellido, uno diga, como ve, sí sé de qué están hablando. Entonces lo que les decía era, Thomas Hodgkin es un médico que estudió en Cambridge y en 1826 él se fue a hacer necropsias. Entonces tenía un título que se llamaba Inspector de Muertos y Curador del Museo de Anatomía Mórbida. En pocas palabras, era el que hacía las necropsias, ¿no es cierto? Él allá, entre 1826 y 1832, haciendo necropsias, empezó a darse cuenta que tenía unos pacientes que compartían unas características, que cuando los abría y le hacía la necropsia, tenía unas características porque encontraba inflamados los ganglios linfáticos y el vaso. Y publicó un artículo en 1832 sobre aspectos mórbidos de las glándulas absorbentes, que eran los ganglios linfáticos y el vaso. Describió 6 casos, 5 de él y 1 de un amigo que le mandó a hacer una necropsia, y todos los pacientes coincidían en lo mismo, se habían muerto porque los ganglios linfáticos habían crecido, estaban más grandes y el vaso estaba muy congestionado. En ese momento no se sabía qué esa enfermedad qué era, por qué se producía, qué nombre, o sea, no tenía nombre. Entonces él, cuando firmaba los certificados de defunción, ponía de causa de la muerte, crecimiento del vaso, causa de la muerte, crecimiento de los ganglios, pero no tenía o no se había clasificado la enfermedad hasta ese entonces. Luego, un colega de él, en 1856, trabajando en el mismo hospital, llegó y miró qué era lo que él había publicado y unos casos nuevos de las necropsias que él había hecho, y él denominó este trastorno enfermedad lardácea. También pacientes que habían muerto porque se les crecieron los ganglios, pero no se sabía eso qué se hacía, por qué, simplemente los pacientes se morían, les hacían necropsias y encontraban eso. Un decenio más tarde, estos trastornos, cuando ya se entendió la fisiopatología de la enfermedad, como el primero que describió esa enfermedad, por decirlo así, o esas necropsias, fue el doctor Hodgkin, dijeron que los pacientes que cursaban con esta patología se le iba a dar el apellido en honor al doctor Thomas Hodgkin. Se desarrollaron también en 1894, miren que la historia del linfoma es muy vieja. Se empezaron a desarrollar quimioterapias específicas, y la primera quimioterapia fue con una mezcla que se utilizaba para cazar aves. Esa mezcla lo que tenía era arsénico y empezaron a darle esa mezcla a los pacientes que se decía que tenían los ganglios crecidos, y se daban cuenta
pues que esa mezcla mataba al paciente así como mataba la enfermedad, ¿no es cierto? Pero de ahí empezaron los principios de la quimioterapia, medicina o medicamentos citotóxicos capaces de destruir células tumorales. Luego en 1832 estos autores, Chevalier y Bernat, empezaron a describir los principios de la radioterapia, que no solamente podían destruirse esas células o esos ganglios con medicamentos, sino también con radioterapia. Entonces, hasta acá tenemos que cuando uno habla de linfoproliferativos es una familia. ¿Qué pasó? Se dañaron los linfocitos y que ya vimos que uno tiene dos familias de linfocitos B y linfocitos T. Quiere decir que uno puede tener linfomas del linfocito B o linfomas del linfocito T. Con las descripciones de este doctor que les estaba contando, Thomas Hodgkin, se dieron cuenta después que todos esos pacientes tenían esta característica. Un linfocito normal es esta bolita acá, bonita, bien delimitada, y que cuando había un linfocito que te compartía esas características, todos esos pacientes eran los que el doctor Hodgkin había descrito. Entonces se empezó a decir que todos los que tuvieran esta célula tenían linfoma de Hodgkin. Esta célula la descubrieron unos patólogos que se devolvieron a ese tiempo atrás en 1800 y cogieron las necropsias y empezaron a mirar qué células específicas habían de lo que él reportaba. Que fueron Dorothy Reed y Carl Stenberg entre 1874 y 1964 y 1872. Entonces esta célula, como estos patólogos la descubrieron, que era la misma que describía el doctor en sus necropsias, se les dio el nombre de Reed-Stenberg por estos dos patólogos. Hasta acá tenemos que lo que había descrito Hodgkin en su comienzo, tenía esos pacientes que tenían esa enfermedad que se llamaba linfoma Hodgkin por él, tenían esta célula que descubrieron estos patólogos. Entonces, la enfermedad o linfoma de Hodgkin se liga a la célula de Reed-Stenberg. Hasta ahí iba como la evolución de cómo se iba descubriendo la enfermedad. Y los pacientes que no tenían la célula de Reed-Stenberg, ¿qué tenían? Linfoma no Hodgkin. Todo lo que tenía la célula de Reed-Stenberg era de Hodgkin y lo que no tenía la célula de Reed-Stenberg era no Hodgkin, ¿no es cierto? Entonces tenemos dos familias, el Hodgkin y el no Hodgkin. Los síntomas ya los vimos, los síntomas B y síntomas inespecíficos. Cualquier síntoma puede ser un linfoma, por eso a veces es difícil en el interrogatorio uno orientar, pues porque es muy fácil el que llega con un ganglio crecido, ¿no es cierto? Pero el que llega porque tiene pereza, ganas de no hacer nada, los pacientes no se quieren parar, pues puede ser un hipotiroidismo, puede ser una anemia, o sea, otras cosas que no necesariamente son un linfoma, pero siempre tener en la cabeza que estas enfermedades existen y que pueden ser. El diagnóstico siempre se hace sacando una biopsia del ganglio, y la biopsia del ganglio debe ser excisional, o sea, si los pacientes tienen crecidos los ganglios, porque ya vimos que esta es una enfermedad de los ganglios linfáticos o del vaso, no sirve hacer una biopsia por Trucut, ya vamos a ver por qué. Hay que sacar el ganglio para poder analizarlo. Entonces en eso fallamos mucho en la atención primaria, porque tienen un ganglio y ¡pum!, le mandan biopsia por Trucut, no sirve, ya vamos a ver por qué no sirve, siempre hay que sacar el ganglio. Y también es muy importante la clasificación, hasta acá simplemente llevamos una clasificación que es Hodgkin o no Hodgkin. Luego, dentro de la clasificación, lo primero son las familias, pues si es Hodgkin o no Hodgkin, y luego dónde está afectado el paciente o dónde tiene ganglios, qué es lo que tiene crecido. Si el paciente solamente tiene una región ganglionar o un solo órgano, se le pone el número 1. Si tiene dos o más ganglios por encima o por debajo del diafragma, se le pone el número 2. Cuando tiene encima y abajo del diafragma ganglios, se le pone el número 3, y cuando tiene un órgano extralinfoide, se le pone el número 4. ¿Eso para qué? Porque muchas veces hemos visto linfoma B difuso de células grandes, ahora vamos a ver pues como eso. Estadio 1,
Con eso usted no tiene que ser hematólogo. Si vino a la charla y estudió, usted sabe que uno es que tiene un solo órgano linfoide. Estadio 2, dos órganos linfoides por encima o por debajo del diafragma. Estadio 3, ganglios por arriba y por debajo. Y estadio 4, un órgano que no sea un ganglio linfático. ¿Fácil o no? Muy bien. Entonces, linfoma Hodgkin o no Hodgkin, estadio 1 al 4. Otra pregunta que surge mucho es, doctora, cuando hacen diagnósticos de linfoma, yo tengo metástasis, ¿no es cierto? Ya vimos que uno tiene ganglios linfáticos en todo el cuerpo, entonces ese término metástasis no existe en hematología, porque cuando uno tiene afectado un ganglio, pues la sangre está por todo el cuerpo, la linfa está por todo el cuerpo, usted no podría decir que tiene metástasis o no, eso es una enfermedad hematológica. Esa es una gran diferencia con las patologías oncológicas. Bueno, entonces vamos a ver este grafiquito con el que voy a explicar todos los linfomas rápidamente. Amo esta gráfica, los residentes que les doy clase, con esto es que aprendemos los linfomas y espero que ahora se lleven como un concepto claro de qué son los linfomas. Entonces hasta acá tenemos dos cosas, linfoma Hodgkin y no Hodgkin, listo. Pero el linfoma no Hodgkin son muchos más, esa es solo la familia se llama no Hodgkin, pero ¿cómo se llama el apellido de ese no Hodgkin? Eso es lo que vamos a ver. Entonces vamos a estar bien concentrados en esta grafiquita. La médula ósea tiene una célula mamá, las células madre. Esa médula ósea da origen a un hijo, listo. Ese hijo en la médula ósea se llama ProB, o sea, el primer hijo que tiene la célula mamá en la médula ósea se llama ProB. Luego, cuando pasa el tiempo con unas señales intracelulares, la célula se llama PreB y luego la célula se llama B-naïf. ¿Qué hace que se llame ProB, PreB, B-naïf? Esas mismas señales y unos rearreglos porque se empiezan como a volver más específicas y empiezan a tener una cosa que se llama el receptor de la célula B. No vamos a hablar de eso, pero vamos a hablar como lo grande. Entonces, la mamá que está en la médula ósea da un hijo, el primer hijo que da se llama ProB, el segundo PreB y el tercero B-naïf. La médula ósea está en todos los huesos largos del cuerpo. Ahí hay células mamás que por señales empiezan a dar hijos. Esos hijos son linfocitos B, ¿no es cierto? Estamos hablando de los linfocitos. Son linfocitos que el primer apellido se llama ProB, PreB, B-naïf. Salen de la médula ósea esos linfocitos y se van para la sangre y para los ganglios. Entonces, de la médula ósea los linfocitos se van para los ganglios. El linfocito se fue para el ganglio. Y esta bola que hay acá es el ganglio linfático del que acabamos de hablar. Entonces el linfocito se fue para acá, entra a una zona que se llama la zona marginal, luego entra a una zona que se llama la zona del manto, o sea, él va por pasitos. Yo entro a la zona marginal, hago mis rearreglos, señales, me especifico un poquito, luego de la zona marginal paso a la zona del manto. Eso nos pasa a todas las personas que estamos sanas. Luego el linfocito pasa a la mitad de la bola o a la mitad del ganglio linfático que se llama zona oscura y ahí ese linfocito se llama centroblasto. Luego ese linfocito por una señal pasa a la zona clara, se llama centrocito y él puede hacer varias cosas. Convertirse en otra célula que se llama plasmablasto, célula plasmática, o convertirse en una célula B de memoria. Listo. Vamos a repetir, todas las personas sanas tienen este comportamiento con los linfocitos. La célula mamá da un hijo que se llama ProB, luego PreB, B-naïf. Sale de la médula ósea y se va para el ganglio y el linfocito pasa a la zona marginal, zona del manto, centroblasto, centrocito y se puede convertir en un linfocito de memoria o en una célula plasmática. ¿Listo? ¿Cuándo? Esto lo hace normalmente en el rearreglo o sea, todas las personas sanas lo hacen. Cuando la célula mamá da un hijo y este hijo se queda acá,
porque por un daño en el DNA no es capaz de hacer todo de aquí para allá, a uno le da leucemias, sea que se dañe aquí, aquí o aquí, como para que entendamos. Quiere decir que las leucemias son enfermedades de las células madres, de los primeros hijos que la célula madre dio en la médula ósea. Cuando las células se dañan en este recorrido, a uno le da linfomas. ¿Listo? Entonces, cuando un paciente tiene, vamos a dedicarnos acá porque ahorita vamos a hablar de este pedazo, un ganglio crecido, que es lo que habíamos visto, que a los pacientes se les crecen los ganglios, y usted hace una biopsia por Trucut, puede que usted le pegue acá la biopsia, acá, acá, pero no es capaz de ver todo el ganglio. Por eso, una biopsia por Trucut para un diagnóstico de linfoma no sirve, siempre hay que sacar el ganglio para ver la bolita. Entonces ustedes dicen, uy, pero es que esa bola sí se ve así, esa bola sí se ve así. Los patólogos ven la zona marginal, la zona del manto, una zona oscura, una zona clara y los linfocitos que se terminan de desarrollar. El patólogo lo ve así. ¿Qué pasa? Cuando el patólogo ve que todas las celulitas están en esta zona, él dice, puede tener un linfoma de la zona marginal. O que todos los linfocitos se quedaron aquí, a uno le da linfoma de la zona del manto. ¿Sí me han entendido hasta ahí más o menos? Sí, el linfocito en vez pasó zona marginal, zona del manto y se quedó en la zona oscura aquí, no pasó, no hizo todo lo que tenía que hacer. A uno le da linfoma de Burkitt, linfoma B difuso de células grandes. Entonces ahí ya miren un montón de linfomas que uno ha escuchado. Entonces, cuando le dicen, oiga, tiene un linfoma B difuso de células grandes, ustedes se van a acordar de este dibujo y van a decir, ah, se dañó en el centroblasto. Muy bien, el linfocito venía súper bien. No vamos a hablar de por qué se frena el desarrollo, pero él venía bien, la mamá dio los hijos, zona marginal, hizo otro paso, pasó aquí, centroblasto y se dañó aquí. Cuando se daña aquí, a uno le da una cosa que se llama linfoma folicular o linfoma primario mediastinal, cuando se dañó en el centrocito. No fue capaz de seguir su camino. ¿Listo? Resulta que él no se dañó aquí, fue capaz de pasar de aquí a aquí a una célula B de memoria para convertirse en un linfocito B de memoria periférico, pero aquí no hizo lo que tenía que hacer, no terminó su diferenciación y se murió, sino que empezó a hacer daños y a poner problema. Cuando empieza a poner problema, acá uno le da una cosa que se llama leucemia linfocítica crónica o linfoma del linfocito pequeño. O una cosa que se llama leucemia de células peludas. Bueno, principalmente linfomas. Luego, la célula, en vez de volverse célula de memoria, se convirtió en una célula plasmática. Y aquí empezó a producir problema. A uno le daban una cosa, son 10 enfermedades de células plasmáticas, y a uno le da una cosa que se llama mieloma múltiple. ¿Han escuchado mieloma múltiple? Entonces, cuando uno le dicen, oiga, el mieloma múltiple, usted se va a acordar de la gráfica y va a decir, ah, se dañó en la célula plasmática. Pero resulta que si la célula se daña entre el centroblasto y el centrocito, en esta rayita de la mitad, a uno le da linfoma de Hodgkin. Vamos a resumir. Linfoma de Hodgkin es cuando se daña en la mitad del ganglio, en la zona de diferenciación. ¿Y todo esto cómo se llama? Lo de afuera, linfomas no Hodgkin. Entonces, por eso siempre le decimos a los médicos, a los internistas, a los residentes, nombre y apellido. El Hodgkin ya tiene su apellido, se llama Hodgkin y hay variaciones patológicas. Pero decir un linfoma no Hodgkin no sirve para nada, porque miren cuántos linfomas no Hodgkin hay. Y usted necesita saber dónde se dañó el linfocito para saber cómo trata a los pacientes. ¿Para qué sirve esto o esta gráfica? Para uno ubicarse que siempre hay que sacar el ganglio. Para uno ubicarse cuando le dicen, oiga, tengo un Burkitt, tengo un B, uno decir, ah, se dañó en tal célula. Finalmente, yo, para explicarle siempre a los estudiantes, a los residentes y como yo aprendí,
Digo que esto es como la línea de la vida, como para explicarle a los pacientes cómo les va a ir sin uno ser hematólogo, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes entendieron lo que les acabé de explicar, ¿cuántos años tiene cuando la célula esté acá? ¿Quién se atreve a decir? ¿Por ahí cuántos? O sea, nació, creció 3 y ya se fue. ¿Cuántos años tendrá esta célula? Hablando en términos no de los años del paciente, sino en términos como de la evolución, más o menos 15 años. Esta celulita acá, 20, bueno, por ahí 13, 14, por ahí 18, 20, ¿esta cuántos? 40, ¿cuántos años tendrá esta célula? Miren todo lo que hizo, 60, 80, y esta celulita, por ahí 60 también. Entonces, ¿para qué sirve este dibujo? Con respecto a la línea de la vida, que es esta, porque esto es lo que divide los ganglios, este ganglio como entre joven y no tan joven, pongamos que esta celulita de acá tiene, ¿cuántos años? 30 por ahí. Entonces yo siempre les pregunto a las residentes mujeres, oiga, cuando usted quiere un novio o cuando usted se quiere casar, ¿usted de qué edad prefiere tener ese novio o quiere casarse? Entonces uno prefiere una persona que tenga más o menos 30 años, ya terminó la universidad, es suficientemente maduro, no está loqueando en la calle y que probablemente le pueda brindar a uno estabilidad. El linfoma de mejor pronóstico es el linfoma de Hodgkin, es ese que no es ni tan viejo ni tan joven, ni tan inmaduro, ni tan resabiado, ¿no es cierto? Porque a medida que pasa el tiempo, todas las personas vamos adquiriendo hábitos y nos vamos volviendo resabiados. Con respecto a esta línea, que es 30 años, uno pudiera decir cómo le va a ir a los otros pacientes. ¿Cuántos años tiene esta célula? 25, póngale. ¿Cómo son las personas a los 25 años? Puede que no tan locas, pero tampoco son tan desjuiciaditos, están cogiendo y como encarrilándose, o si uno lo coge, pues o los coge, los puede adoctrinar. Estos linfomas les va bien. A estos linfomas les va bien, al B difuso y al Burkitt. ¿Esta célula cuántos años tiene? 40. ¿Qué les pasa en los matrimonios a los 40 años? ¿Qué les pasa a los hombres a los 40 años? A ver. Se creen jóvenes y van a buscar lo que no les ha perdido, ¿no es cierto? La típica crisis de los 40. Usted está acá con la típica crisis de los 40, que usted no sabe para dónde va a agarrar, porque quieren ir a buscar niñas, se quieren jóvenes, o están como que sí, y los matrimonios se dañan. ¿A usted le gustaría tener este linfoma? No. Uno prefiere saber que cuenta con algo y con qué cuenta. ¿Cómo le va a ir a todo lo que sale de aquí? No tan regular. Como uno dice, es el típico nadadito de perro con el que uno no sabe qué va a pasar. Usted no sabe que cuenta con esta enfermedad. Pues, ¿qué va a pasar? Puede que sea un linfoma de bajo grado, pero usted siempre acuérdese, el paciente que tiene un linfoma folicular o un primario mediastinal está en la crisis de los 40, usted no sabe cómo va a reaccionar ese paciente en cuanto al pronóstico. ¿Cuántos años tiene esta célula? 80, le dijimos, ya hizo todo esto. ¿Qué pasa con las personas mayores? ¿Hacen caso o no hacen caso? No hacen caso porque ya hábitos, son resabiaditos, los típicos abuelitos que no le hacen caso a uno. Así le va a estas enfermedades. Usted no sabe porque son enfermedades incurables. A pesar de que usted les da tratamiento, los abuelitos siempre tienen forma de ellos siempre ganar, llevan la contraria. Entonces todas estas enfermedades tienen mal pronóstico. Estas enfermedades tienen regular pronóstico, pero lo que está de aquí para allá está joven y se puede como adoctrinar, por decirlo así. El Burkitt, el B difuso, el linfoma de la zona marginal, ¿cuántos años tiene? 15. ¿Fácil o difícil de tratar? Duro, porque también hay una crisis, pero si usted tiene una mamá juiciosa que lo coge
y lo adoctrina, lo adoctrina. Entonces, aunque es difícil de tratar en cuanto al pronóstico, si tiene un buen tratamiento y se le da desde el principio lo que se necesita, tienen curación. ¿Listo? Estos son todos los linfomas no Hodgkin, y este es el de linfoma Hodgkin. Ya vimos por qué al linfoma Hodgkin siempre le va bien. Tasas de curación del 95%. En cuanto a la evolución, la celulita no está ni muy joven, ni está muy vieja, ni está resabiada. Ha hecho lo que tiene que hacer. Por eso a estas células de acá les va bien. Hasta acá entonces son todos los linfomas no Hodgkin o todos los linfoproliferativos crónicos. ¿Qué preguntas tienen de este tema para poder pasar a la otra charla que es leucemia? ¿Todo claro? Podemos hacer examen. Entonces, ¿cuál de todas estas enfermedades dirían ustedes que es la peor? La de las células resabiadas y la de la crisis de los 40. ¿Listo? Por eso, todas estas enfermedades son tratables, son curables, pero algunas cuestan más que otras. ¿Por qué? Un mieloma es tratable, es curable, usted no ve el paciente tan maluco, pero la célula está resabiada, tiene 80 años en la evolución, o sea, ha cogido malos hábitos. Y estos linfomas que uno no ve los pacientes tan enfermos, siempre acuérdese, el matrimonio que se va a dañar, que no sabe para dónde va a coger la célula, si se va a devolver, o va a ser joven, o si en realidad va a seguir con el matrimonio, por decirlo así. ¿Listo? Entonces hasta acá son todos los linfomas, uno siempre, nombre y apellido, linfoma no Hodgkin no sirve, linfoma de estos o linfoma Hodgkin, la clasificación de acuerdo a cuántos ganglios o cuántas regiones están afectadas, y luego de eso usted como médico general, como médico de apoyo, como médico internista, se va a acordar siempre de este dibujo, para que no le digan a los pacientes, oiga, es que usted se va a morir. No, estas enfermedades son curables, sino que cuestan un poquitico más, dependiendo de dónde se produjo el daño. Ahora vamos a seguir entonces con las charlas de la leucemia. ¿Listo? Bueno, entonces, respecto a la evolución, todos estos son linfomas y todos estos son leucemias. ¿Qué pasa en la leucemia? La mamá dio origen a un hijo y se dañó acá. Entonces, ¿cuántos añitos tiene esto? Meses, mesecitos, estas células. Y por esto las leucemias son enfermedades mortales, porque ni siquiera ha hecho la evolución normal el linfocito cuando ya hay problemas. Esto acá que ponemos, que no explicamos, son traslocaciones o daños extras que pasan en el DNA que hacen que se produzcan o que se terminen de dañar estas células.